Bueno, nosotros somos el grupo 8 de la asignatura Análisis de Datos. El grupo está conformado por Bertiche Ramiro, Galvez Felipe, García Lucas, González Diego y Marani Nicolás. Y a continuación mostraremos el video. Para comenzar, vamos a dar un breve índice que hicimos, el cual lo dividimos en 5 secciones. La primera sección es la lectura de datos, la segunda el procesamiento y limpieza de los mismos, luego el análisis univariado y bivariado, con unas visualizaciones de los datos, algunas conclusiones, ejemplos, propuestas y por último el dashboard. El objetivo del dataset que elegimos, el cual se llama Global Black Money Transactions, es identificar patrones y tendencias en las transacciones relacionadas con el lavado de dinero global. Transacciones de todo tipo ilícitas. Algunas de las metas con las que trabajamos en este dataset es comprender la ruta de flujos financieros ilícitos, resaltar esos sectores, países o entidades de alto riesgo, según los montos de las transacciones ilícitas, según el tipo de las transacciones, etcétera. Ya lo va a explicar Nicolás a continuación. Básicamente eso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás y a continuación les voy a presentar el dataset que mencionó recién mi compañero, el cual descargamos de la plataforma Kaggle y el mismo cuenta con 10.000 filas, que cada fila identifica a una transacción diferente, y 14 columnas, entre las cuales se encuentra identificado lo que es el país de origen de la transacción, el país de destino, la cantidad de dinero que se movió en esa transacción, el tipo, la fecha en la que se llevó a cabo, de esas transacciones, si se repite un mismo idea de persona, el sector industrial, también si esa transacción fue reportada a las autoridades o no, si la fuente de dinero es legal o ilegal. Además, una escala de riesgo de esa transacción también se encuentra identificada como una columna. Los paraísos fiscales que se utilizaron como depósitos para el dinero. Y de esas 14 columnas, en las que más se hará énfasis en esta presentación, más adelante, es en lo que es el país de origen, el país de destino, el monto que se movió durante la transacción, la fuente y el riesgo. Además, como grupo, también investigamos lo que son eventos críticos relacionados a la temática elegida por el grupo, como lo son el cierre de Silk Road y el arresto de Ross Ulbricht en el año 2013, las fugas del banco HSBC y lavado de dinero en más o menos los mismos años, y el caso de evasión fiscal de Credit Suisse. Bueno, como dijo Nicolás, el primer evento crítico nombrado es el cierre de Silk Road y el arresto de Ross Ulbricht. En 2011 se creó en la Dark Web o Internet profunda un mercado ilegal. Para los que no saben, la Dark Web o Internet profundo es la parte del Internet a la que no podemos acceder con facilidad, sino que se accede a través de herramientas específicas y demás. En este mercado que se creó llamado Silk Road se comercializaban drogas ilegales de todo tipo. La moneda que se utilizaba para realizar estas transacciones ilegales era el Bitcoin, ya que la idea era mantener el anonimato de las personas que compraban y también de los que vendían, etc. En el año 2013, el FBI, tras una larga investigación, arrestó a su creador, Ross Ulbricht, y dio el cierre de esta página. Esto marcó un precedente en la lucha contra el crimen en lo que es el Internet profundo y el uso de las criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas. En el caso siguiente, tenemos lo que fue la fuga de capitales del banco HSBC del año 2013 al 2014, en donde es una filtración de documentos que evidenciaron cómo el banco facilitaba movimientos financieros de alto riesgo para ciertos clientes, los cuales involucraba ocultar fondos para principalmente elevación de impuestos y para no declarar dinero que estaba fundado en actividades ilícitas. Aproximadamente se encontraron 4.000 cuentas, nombres de personas y empresas con cuentas no declaradas, que estaban valuadas en aproximadamente 100.000 millones de dólares, así que era bastante dinero. El otro caso, también muy conocido, que fue el de Credit Suisse del año 2014, en donde esta entidad financiera fue acusada de ayudar a clientes de Estados Unidos, sobre todo, y europeos,
a ocultar en cuentas secretas suizas dinero para evitar el pago de impuestos al no blanquearlo. La empresa en 2014 paga una multa debido a esto, ya que lo admite, pero continúa con el curso ilegal de este tipo de actividades y en 2022 nuevamente se le encuentran cuentas valoradas en 700 millones de dólares dinero que no había sido declarado, en donde se destaca a Dan Horsky, que era un docente de la Universidad de Negocios de Estados Unidos, que tenía aproximadamente 200 millones de dólares en este banco sin declarar, aproximadamente la tercera parte que mencionamos recién. Una de las consecuencias que tuvo una de estas dos empresas, que es Credit Suisse, es que para el año 2023 cae en quiebra y es comprada por la firma de UBS. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego González y hoy vamos a hablar sobre las conclusiones preliminares que obtuvimos a través del análisis en SQL. Para comenzar, quiero destacar dos queries que captaron nuestra atención. Decidimos analizar la totalidad de transacciones por países y lo que encontramos es interesante. China lidera con un total de 1038 transacciones, seguido de cerca por Sudáfrica. Ahora bien, en cuanto a las industrias, resalta la financiera, lo cual es comprensible. Este sector facilita el movimiento de capital entre mercados financieros, especialmente después de un mínimo blanqueo, como ocurre con los que son las Shell Corporations. Al no estar relacionados con industrias más críticas, como lo son las de las armas, bienes de lujo o contrabando, las acciones en el sector financiero son más fáciles de blanquear. Otra industria que merece atención es la de los casinos. En los últimos años ha crecido significativamente. Para ofrecer un contexto, en el dataset que analizamos, los movimientos no identificados en casinos suman 3.000 millones de dólares. Esta industria prospera al permitir el flujo de grandes sumas de dinero sin una supervisión estricta. Este tipo de transacciones ilícitas presenta un desafío para las economías globales. Algunas medidas que se han implementado para controlar esto, por ejemplo, lo que son el bloqueo de IPs o la limitación en las formas de pago en aquellas reguladas por bancos o bancos centrales, como son los pagos con débito o crédito. Volviendo al análisis en SQL, identificamos cada país con su tipo de transacción más común y totales asociados. Un dato relevante es el interés chino por la compra de acciones, probablemente de origen americano. Esto podría estar relacionado con la guerra comercial entre ambos países. Por otro lado, Sudáfrica se destaca por su participación en el mercado de las criptomonedas. Finalmente, los datos por origen y destino de las transacciones, obteniendo un total transferido de 290 millones. La transacción más importante fue de China a Estados Unidos. También resulta notable la doble aparición de Suiza en los resultados, lo que puede explicarse por la fama internacional de los bancos suizos en lo que es la protección de capital. Bueno, hablando un poco de lo que es limpieza y valores faltantes, el dataset no posee valores nulos o faltantes que puedan distorsionar los resultados. En cuanto a valores atípicos, el dataset no posee valores atípicos y son congruentes, ni tampoco tiene valores outliers. Por lo tanto, los datos no presentan puntos que estén anormalmente alejados del rango esperado o del comportamiento general del conjunto, y como conclusión se puede decir que para los análisis estadísticos tienden a ser más confiables este tipo de dataset, ya que evita sesgos en las métricas como la media, regresiones o predicciones, ¿no? Bueno, ya pasando a lo que es el análisis univariado y variado que vimos con Python, entendimos algunas correlaciones de datos. Primero, lo que hicimos fue buscar cuáles fueron los montos por industria. Acá podemos ver que los montos por industria son bastante parejos, cada uno. Sí tenemos alguna conclusión, algún dato que es un poco más grande que otro, por ejemplo, lo que es la industria financiera, es un poco más grande que el resto, la industria de la construcción. También hicimos un bar plot viendo la cantidad de transacciones que tenemos por países y también tenemos una conclusión de que es bastante parejo. Luego realizamos una matriz, una scatter plot, donde analizamos lo que es el riesgo contra los montos de cada una de las transacciones. Por ejemplo, nosotros acá encontramos una correlación de 0,02 entre estos datos, lo que nos indica que no existe una correlación entre el dato del monto de la transacción versus el puntaje de riesgo. Viendo lo que teníamos anteriormente, que todas las industrias movían la misma cantidad de dinero, más o menos, que todos los países tenían la misma cantidad de transacciones, y viendo que los riesgos son más o menos los mismos para todos los montos de transacciones, y entendiendo que esto no puede ser así, porque entendiendo el riesgo, su significado en sí mismo, un riesgo conlleva por ahí un mayor rendimiento, encontramos algunas conclusiones. El dataset
vimos que no tiene mucha correlación, que no tiene mucho sentido. El que estén las industrias igual de parejas en todos los países nos muestra que no podemos llegar a un dato confiable o a poder creer en estos datos, y que el dataset no es confiable. ¿Esto qué implica? Y que nosotros no podemos hacer un buen análisis de esto. Sin embargo, como una cuestión académica, nos pusimos un ejemplo para poder llegar a algunas conclusiones. El ejemplo que nosotros nos pusimos es como si fuéramos del Poder Ejecutivo Nacional de los Estados Unidos y tenemos que tomar decisiones sobre un presupuesto en el cual podemos atacar a ciertas industrias solamente, o que tenemos que determinar en dónde ponemos nuestros esfuerzos económicos. Lo que sí nos sirvió para el análisis fue este heatmap. Este heatmap nosotros lo que vemos es desde qué países viene la mayor cantidad de transacciones y hacia qué países nosotros transaccionamos más también en montos de dinero. En el primer caso, tenemos, por ejemplo, un claro volumen de monto con 338.000 millones de dólares transferidos hacia China. ¿Esto qué implica? Y que nosotros podríamos concentrar esfuerzos en China, también como por lo que vemos en Suiza. Nosotros obtenemos mucho dinero en negro de lo que es Suiza y China. ¿Y hacia qué países nosotros más transferimos dinero? Y nosotros tenemos grandes problemas transfiriendo dinero con Brasil, con 259.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones y qué decisiones podemos tomar al respecto? Y que podemos hacer esfuerzos sobre la industria financiera, también sobre la industria de la construcción. Podríamos auditar construcciones, obras públicas y privadas, viendo por ahí cuáles son el origen de los fondos. Eso ayudaría a controlar la industria ilegal financiera y de la construcción. También podemos ver que la mayoría de las transacciones vienen en monto por China y Suiza. Esto podríamos eventualmente controlar algunos barcos que vengan de esos lugares o de esos orígenes con mayor energía. Eso por ahí ayudaría a disminuir la cantidad de monto que mueve por la industria negra, por el tráfico por ahí. Y lo que podríamos hacer con Brasil, que es el país al que nosotros más enviamos, es bueno contactarnos con el Poder Ejecutivo, con el gobierno del país sudamericano y realizar acciones conjuntas para el control de estos tráficos. Bueno, otro ejemplo que se nos ocurrió es el uso de herramientas de Machine Learning para hacer análisis predictivo de actividades de lavado de dinero o actividades ilícitas de todo tipo. ¿Qué es lo que es el Machine Learning? El Machine Learning son programas y plataformas que permiten entrenar algoritmos para que aprendan de los datos. ¿Cómo hace esto? Identificando patrones sin necesidad de que una persona realice la programación. Es decir, que va aprendiendo la lectura de los datos, entonces se puede hacer un análisis predictivo de estas tendencias de, de transacciones ilícitas o de lavado de dinero, detectándolas antes de que se concreten y demás. Continuando con el análisis mencionado anteriormente de Estados Unidos, pasaremos al dashboard de Power BI, donde continuaremos evaluando la situación del país en relación con el dataset seleccionado del mercado negro de capitales. En la parte superior del dashboard se observa una suma total de 25.000 millones de dólares. Cabe destacar que el país con mayor monto de transacciones es China, lidera la lista, y en el fondo de la lista se encuentra Estados Unidos con 2,34 mil millones de dólares. Si seleccionamos Estados Unidos, podemos observar que el país del cual recibe la mayor cantidad de transacciones es de Rusia, con 274 millones de dólares, seguidos de Brasil, con un total de 259 millones de dólares, y el Reino Unido con 250 millones de dólares. Observamos acá en el gráfico de 2013 a 2014 que esta variación de transacciones en el mercado negro de capitales fue descendiendo desde un total de 2.000 millones de dólares a un total de 225 millones de dólares, bastante considerable. Esto se puede mencionar debido a distintos hechos alrededor del mundo, como pueden ser, por ejemplo, el cierre de Silk Road y el arresto de Ross Ulbricht, o también filtraciones de HTBC y actividades de lavado de dinero a nivel global, o causas de evasión fiscal relacionadas con Credit Suisse. Si seleccionamos Estados Unidos, nuevamente podemos ver que la industria en la cual se concentran las transacciones es en la industria financiera, con 373 millones de dólares. Podemos observar que Panamá es uno de los paraísos fiscales más seleccionados por lo que es Estados Unidos, con un total de transacciones
como se observa, de 465 millones de dólares, en donde prioriza lo que es la industria de la construcción para este sector. Podemos observar, para finalizar lo que es la presentación del Power BI, que en Estados Unidos, como seleccionamos anteriormente, las transacciones se realizan mayormente en criptomonedas y un aspecto bastante destacable coincide con los sucesos de la época, en especialmente el Bitcoin, el cual jugó un papel central en el movimiento de dinero en el mercado negro. Bitcoin se consolidó como el método preferido para las transacciones en el mercado negro debido a su anonimato y descentralizado y fácil intercambio de la dark web. Plataformas como Silk Road, mencionadas anteriormente, utilizaban criptomonedas para evitar el rastreo por parte de autoridades, facilitando así la compra de bienes y servicios ilegales. Por lo tanto, acá damos por finalizado la presentación del dashboard del Power BI.